pienso que este tipo de desgracias más bien arroja realmente una serie de particularidades de la necesidad de gobiernos centrales fuertes, donde haya responsabilidad, incluso penal y civil, si es necesario, sobre el que no hizo su trabajo. A mí me gustaría saber, porque esta noticia yo tengo el miedo, compañeros, de que simplemente vaya a morir, como pasa con las otras desgracias que hemos citado desde la del 64 en Villa Duarte, el Polvorín, pasando por la de las bombas de gasolina, pasando por las de otros hechos similares, y que simplemente una noticia mate a otra. Entonces yo le pregunto y le cuestiono, ¿cuál sería el primer paso, si estuviera en el poder de ustedes, compañeros, de sugerir o de decidir que pudiéramos aprender de este tipo de hechos? ¿Hacia dónde tendría que ir, si ustedes estuvieran en poder en capacidad de aconsejar, de decirle a los poderes políticos, ir en esta dirección? ¿Es jurídica? ¿Es penal? ¿Es municipal? ¿Por qué vía se pudiera comenzar a fortalecer? Porque daría la impresión de que simplemente esto se detiene hasta la próxima explosión, sea de una fábrica, sea de una planta de gas, sea de cualquier tipo de instalación donde no se haya debidamente hecho la prevención, los controles, la fiscalización necesaria, Susana. Mira, ahorita cuando hablaban de ordenamiento territorial es bueno decir que lo que le establecen al MIG es la coordinación de la política del sistema de gestión de ordenamiento territorial conforme a los planes, a la visión que tiene el Estado, que es al que le corresponde la planificación del territorio, pero la gestión a nivel municipal sigue quedando a cargo de las alcaldías, de los gobiernos locales. Ahora bien, la regulación y la autorización de una actividad económica determinada, como es el caso de una estación de expendio de combustible o de un comercio, sigue estando dentro de los órganos reguladores de esa actividad. No podemos decir, en principio, que era lo que yo quería significar ahorita, que el hecho de que esas actividades, aunque hay criterio para establecer que no era el lugar más adecuado conforme a lo que tenía alrededor, era un mercado, señores, y dentro de un mercado hay actividades económicas. ¿Hasta dónde? Aunque lo mejor, lo óptimo es que no hubiesen ahí ninguna clase de infraestructura, de depósito de combustible, que fuera lo mejor, no era una fábrica, no era una estación de expendio, en caso de que lo que haya explotado era un depósito. Si las regulaciones de depósito, de almacenaje, de gestión de esa infraestructura crítica tenían que dar lugar al incidente. Lo digo porque siempre no vamos a lo máximo, no planificamos el territorio, sí, posiblemente, pero no lo veamos ahí, porque si lo vemos de esa forma, entendemos que eso era inevitable. No, tenemos que buscar la causa generadora del accidente para que ustedes vean que si eso se hubiese cumplido, aunque no era la mejor lugar para estar esa infraestructura, no debió de dar lugar para eso. O sea, no sé si estoy hablando muy complejo lo que quiero decir. Porque de esa manera le quitamos la responsabilidad a los organismos de inspección y de regulación y de control y de protección. Y siempre va a poder ocurrir, porque aunque no hubiese una provisión para combustible a los el riesgo es permanente. Ahora, ¿qué tú haces para sacarle bola a la jodida tómbola? ¿Qué tú haces para sacarle bolas a la tómbola? Empezar por las organizaciones de abajo. Ahora, a mí me gusta la idea, Susana. Cuando va a superar un gran problema, empieza por abajo. Pero yo creo que era lo que más podía haber evitado. Pero eso se fortalece y va de la mano con lo que yo propongo del gobernador de ese terreno, carajo. Claro Este es un país que no es federal. Aquí no hay un gobierno federal. Ahora, no hay un gobierno federal, pero hay 158 municipios. Claro, la alcaldía. Entonces, el que dirige es la primera que debe de ser sentada, que es la que coordina y está obligado a coordinar toda la. Pero aquí queremos con un hoyo de la esquina, señor presidente. No, los alcaldes no se sienten responsables de esa vaina. Es una jodida letrina. Entonces, tenemos ese resultado. Mira, yo creo que hay muchas aristas que pueden derivarse de este tema. Yo creo que la primera es la debida planificación de la ciudad y de su crecimiento municipal. Y eso es una función, en principio, a cargo de los ayuntamientos y acompañado, el lógico está, de la capacidad técnica del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Esa parte, bueno, ya las ciudades están desarrolladas.
Eso ya no lo podemos solventar, pero hacia los nuevos desarrollos de esa ciudad debe orientarse la debida intervención de los organismos competentes, en este caso el ayuntamiento, para sectorizar, saber cuáles actividades comerciales pueden realizarse o industriales y en cuáles zonas son residenciales, y así se minimiza un poco el impacto. Eso es un aspecto, la planificación. Ya los ayuntamientos tienen al menos suficiente capacidad técnica, la mayoría de ellos, y presupuesto al menos básico para realizar esa actividad de debida planificación del crecimiento y del desarrollo. Segundo, lo que señalaba Susana, hay regulaciones bien estrictas en materia de seguridad laboral. Hay un reglamento bien minucioso, detallado a nivel de los países más desarrollados. No nos falten en ese aspecto ninguna regulación que digamos que no exista para exigir el cumplimiento de ella. Existen mecanismos de supervisión a cargo del Ministerio a cargo del Ministerio de Trabajo. Ah, sí, pero eso es para el tema de la seguridad, para el tema de las industrias y para los trabajadores y salud laboral. Seguridad y salud laboral, que implica el crear un comité incluso de seguridad dentro de cada una de las empresas y cumplir con una serie de protocolos, de extintores, de camillas, una serie de cuestiones que deben cumplirla, y atendiendo a la característica de la empresa de que se trate, también que sus trabajadores estén dotados de las herramientas. El primero es el de construcción. Indumentaria el suficiente. primero es el de construcción. Pero en ese aspecto, no, exacto. En el aspecto de la seguridad, vamos a decir que ya la edificación está hecha, en la construcción de edificación. Pero antes de eso, tal y como tú señalas, antes de que se construya, por eso decía, en el planeamiento, debe estar previsto que se sujeten o se sometan al cumplimiento de la norma de las edificaciones. No es lo mismo una edificación que esté diseñada para vivienda que una que esté diseñada para la industria. Entonces, también uno se pregunta, ¿existen o no regulaciones? Ustedes, los dos, tanto Khalil como Susana, conocen que existen regulaciones bien minuciosas en materia de ingeniería y arquitectura que obligan a cumplir ciertos parámetros de seguridad en la construcción. Entonces, una vez se hace ya la edificación y se instala lo que sea, lo que vaya a dedicarse la actividad, uno se pregunta, ¿se cumplió con la aprobación correspondiente? ¿O fue una construcción clandestina? ¿O se engañó a la autoridad? Pues también puede ocurrir al momento de hacer la solicitud de la aprobación de los planos y se construyó al margen o de alguna manera en base a un subterfugio. Engañó entre comillas. Para no permitir que se enterara la autoridad de que eso iba destinado a la industria. Bueno, si me dejan aquí, amadezco. Y ya para darle el chance al colega, que José Luis típicamente aquí, solamente él tiene derecho a muchas palabras. Claro que hay. Entonces, ahí esa es la parte regulatoria y la parte de la supervisión. Ahora, luego ocurrió el siniestro, es necesaria una debida investigación, porque esa investigación vamos a saber, primero, si esa era una edificación que respondía con los criterios técnicos que establece la norma. Segundo, si tenía los permisos de la autoridad correspondiente para operar el tipo de negocio que estaba operando, la actividad que estaba operando. Si es así o no es así, pudiéramos deslindar responsabilidades, sea a cargo de esa autoridad o no. Si tenían los permisos, bueno, hay que ver si esos permisos se dieron legalmente y en los tiempos correspondientes. Es decir, que a partir de ahora tenemos que hacer una mirada retrospectiva, claro, establecer responsabilidades que pudiera ser o no de la autoridad en la falta de cumplimiento de su deber, o pudiera ser del particular que engañó a la autoridad. Y ojalá tuvieran que pagarse de los bolsillos, que hay que aprender. Al momento de hacer su gestión. Y lógico, el sistema de reparación, si hubo, y debe haber responsables de este hecho, debe establecerse la responsabilidad y las sanciones pecuniarias, y si cupiera también las sanciones penales que hubiera lugar ante esta situación tan lamentable. Miren, básicamente yo los he escuchado con detenimiento y hay que deslindar varias cosas. Un tema son las consecuencias, otro tema son el tema de planificación y otro tema es el de seguimiento. Lo primero es que el siniestro, el accidente no se planifica. El accidente ocurre. Con la planificación y la prevención adecuada, usted puede aminorar lo que es el porcentaje exactamente de riesgo para que esto de pasar, pues sea con el menor impacto posible. Entonces, ahí entro en lo institucional.
En el marco de la configuración estatal centralista del Estado Dominicano, este accidente en gran medida tiene una causa de la falta de supervisión que genera el centralismo de que todo es el Poder Ejecutivo. Es por el contrario, el fortalecimiento del gobierno local con la transferencia. Según la ley 176-07, hay varios tipos de manejo con las competencias municipales. Están las propias, están las compartidas, están las coordinadas. Y generalmente por el tema del caciquismo pre-Trujillo que había con el regionalismo, aquí se centralizó a partir de la era gloriosa lo que fue el gobierno central. Sin embargo, lo que son las partes de las agencias municipales, si tendrían las competencias de supervisión inherentes a ellas, este incidente pudo haberse evitado. ¿Por qué se lo digo? Todo el que ha sacado un pie fuera de República Dominicana, sea Puerto Rico, sea España, sea en New York, va a ver que si se monta en un ascensor, por solo decir algo, hay una planilla que dice, exacto, revisado por la ciudad, de tal fecha a tal fecha, y va periódicamente estableciéndolo. Pero lo propio, si va a un restaurante en temas sanitarios, verá lo mismo que es el gobierno de la ciudad, el ayuntamiento. Entonces, usted tiene que si es un edificio, decía Conde, donde ocurrió el siniestro, que era un cuartel militar, y se convirtió ahora en una plaza, o si era sencillamente una industria y se convirtió en un hotel o en un lounge, la readecuación es válida, es pertinente en cualquier uso urbano. Sin embargo, donde está el control efectivo es en el seguimiento a los protocolos de seguridad en todos los órdenes de adecuación o de origen. Porque si fue por un tema de gas, un manubrio, una perilla o lo que fuera, si habría un control sistemático, mensual, trimestral, como usted quiera llamarlo, una inspección con los recursos humanos, técnicos, logísticos adecuados, esto se pudo evitar. Sin embargo, como todo es el gobierno central, y ya decía Mendoza, señor presidente, tendrá Luis Abinader, de momento quiera supervisar pueden trabajar las juntos. instalaciones, por eso pasan este tipo de cosas. Sí, definitivamente que sí. Eso lo hemos visto. Vimos ahora cuando se desplomó un edificio en La Vega, y a raíz de ese hecho, pues hicimos prácticamente este mismo debate y estas mismas reflexiones. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo, volvemos a lo mismo. La génesis es lo que ustedes han planteado. Ahora, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a esperar ahora el próximo suceso. Exacto. ¿Cuándo van a salir? Porque yo siento como que pasa esto y vuelve y pasa lo otro y cada día pasa. Y las instituciones que están llamadas a cumplir con ese rigor, con ese protocolo de supervisión, se quedan calladas, como que eso no es con ellas. Bueno, y entonces no quieren salir, no quieren que le digan y comienzan a excusarse. No. Lo que tienen que hacer es todas esas instituciones es salir a buscar dónde están las construcciones que no corresponden, hacer el trabajo, porque todo el mundo sabía que ahí estaba operando ese negocio que estaba operando. Claro. Porque ¿quién le llevaba la materia prima? ¿Quién le llevaba la materia prima? No era escondido, eso era. No era escondido. Alguien le llevaba, le llevaban la materia prima con la que trabajaba o con la que hacía su negocio, si era que vendía, lo que fuera. Entonces, oye, si los negocios, si no los delata el humo, los delata el bajo, porque algún residuo dejan. Claro. Entonces, ojalá que en esta oportunidad, y lo hemos dicho cada vez que pasa un suceso de esta naturaleza, pero ojalá que ahora sea diferente. Ojalá que ahora comencemos a hacer lo que nos manda hacer nuestro deber ser como funcionario público, cumplir con nuestro trabajo, tan sencillo como es. Mira, hay un mal de origen tanto en el establecimiento de empresas o plantas de gas como establecimiento improvisado de poblaciones. Aquí tenemos el caso de 2 estaciones de gas en el Evaristo Morales, pobladas por un barrio cercado y están a poca distancia las dos. Esos son bombas de tiempo. En semillero. Pero ¿qué ha pasado? Estaban desoladas y fue creciéndole un barrio alrededor, no se planificó. Bueno, hoy tenemos una ley de ordenamiento territorial que establece el trabajo conjunto, Ministerio de Economía, Planificación, Desarrollo, ayuntamientos, alcaldías y otras instituciones, sobre todo con un viceministerio de ordenamiento territorial que ayuda en las políticas de densificación y la de gestión de riesgo, 2 palabras clave en esto,
los ayuntamientos tienen que tener su participación y su protagonismo. Ahora, si ya tenemos el marco legal, tenemos la planificación, el ideario, vamos a hacerlo de manera conjunta, porque yo vengo de pueblo. Yo soy un hombre de pueblo y sé cómo aquí se aprueban las plantas de gas. No hay de manera y sé conjunta. cómo le llegan los empresarios a los regidores.